Belén, envía un enlace al Zoom. Mimi, cállate, hija.
Ya. A ver, buenas tardes. Vamos a dar inicio de lo que es la charla sobre el voluntariado social. A ver, una diapositiva anterior, por favor. Ya. Bueno, somos los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanidades del curso de Responsabilidad Social del séptimo ciclo. ¿Ya? Siguiente, por favor. Elaborado esta charla de voluntariado social por los 17 alumnos que conformamos, que estamos viendo en pantalla. Siguiente, por favor. En lo que es la prevención y erradicación del trabajo infantil, este es nuestro tema de prioridad, que no al maltrato infantil. ¿Qué cosa quiere decir que es el trabajo infantil? Que según el artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. Según la Organización Internacional del Trabajo, explica que se considera trabajo infantil toda aquella actividad o trabajo que priva a los niños de su infancia, su potencial y dignidad, y en tanto es perjudicial para su desarrollo físico y social. En el trabajo infantil es una realidad para millones de niños de todo el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo. Son 152 millones de niños que trabajan incluso antes de aprender a leer o escribir. Esa es una gran problemática que se está viviendo en nuestro país. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características del trabajo infantil? En tanto, esto tenemos como es uno que es peligroso para el bienestar físico, mental y moral del niño. Esto se estima que 73 millones de niños están en una situación de trabajo infantil peligroso. Tanto esto, la mayoría son chicos y chicas, entre las edades de 15 y 17 años. Aunque 19 millones de niños que se enfrentan a labores peligrosas tienen menos de 12 años. Otro tipo de característica es esto obstaculiza su escolarización, la cual la realización de actividades laborales impiden que los pequeños asistan a la escuela y supone que tengan que abandonar las clases de forma prematura o se vean en la obligación de combinar sus estudios con un trabajo, ¿no? Como se ve en la imagen, todo niño está expuesto a varias actividades de trabajo, ¿no? Desde menores de edad. Siguiente, le voy a dar pase a mi siguiente compañero para que les explique las siguientes características. Buenas tardes, continuando, voy a hablar sobre las causas del trabajo infantil. Dentro de esas causas encontramos lo que es la situación de pobreza. Otra de las causas son los niños solos, la falta de acceso a la educación y el tráfico de niños. Pero ¿a qué hace referencia la situación de pobreza? Esta situación de pobreza se da cuando las familias no pueden disponer de recursos necesarios. ¿Para qué? Para poder alimentar a sus niños, para poder brindarles una educación, un hogar, un vestido, ¿no? Entonces, de esta manera, privan a los niños a dejar los estudios. Otra de las causas es los niños solos. ¿Qué significa esto? Esto hace referencia a aquellos niños que no tienen un guarda, que no tienen un adulto o alguien que vea por ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos niños? Bueno, estos menores se van a convertir en lo que son esclavos sexuales. ¿Por qué? Porque otras personas van a venir y van a abusar de ellos. Los van a hacer trabajar de una manera forzosa e incluso en algunos países los hacen trabajar como niños soldados, ¿no? La falta de acceso a educación es otra de las causas del trabajo infantil. En esta causa, los niños no pueden acceder a la educación. ¿Y qué significa esto? Cuando el niño no accede a una educación, tiene la probabilidad de convertirse en una víctima de trabajo infantil.
siendo por última causa el tráfico de niños. Muchos niños en todo el mundo son explotados en fábricas industriales debido a la pobreza de los países, ¿no? En vías de desarrollo y a la necesidad de mano de obra barata. Claro, lo que veníamos diciendo. Los adultos que ven a los niños solos, abandonados, sin que nadie vele por ellos, ¿qué es lo que hacen? Los toman y abusan de ellos, los explotan, los hacen trabajar más de 14 horas, que ni siquiera un adulto es capaz de ejercer tantas horas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que velar porque el niño no sea maltratado ni abusado de esa manera, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que estas causas dejen de ser causas para convertirse en lo que es un niño lleno de alegría, ¿no? Siguiente diapositiva. Dentro de las consecuencias del trabajo infantil, encontramos dos consecuencias. La primera es la consecuencia física y la siguiente es la psicológica. En las consecuencias físicas del trabajo infantil, los niños pueden llegar a desarrollar enfermedades y dolencias crónicas. Dentro de ellas, el niño no logra una buena alimentación, lo que les produce en ellos lo que es la desnutrición. También cuando ellos ejercen trabajos forzosos para su edad, no acorde a su edad, los niños sufren cortes y quemaduras. ¿Por qué? Porque ellos no están capacitados para manejar esos equipos, esas maquinarias y esas herramientas que totalmente son inadecuadas para su edad. Y de esta manera ellos, como no saben utilizarlo, ¿qué sucede? Sufren, ¿no? Sufren quemaduras y varios tipos de accidentes dentro de un trabajo que no deberían estar ejerciendo, ¿no? Y a la vez ellos sufren abuso por parte de los adultos. Dentro de la consecuencia psicológica, los niños pasan mucho tiempo en un ambiente hostil y violento. ¿Esto qué significa? Que los niños viven lo que son gritos, los que son maltratos físicos, entonces ellos están siendo abusados de esa manera. No cuentan con la protección de un adulto o de algún familiar que cuide de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Pues estos niños se ven obligados a dejar, abandonar sus estudios. ¿Para qué? Para ejercer trabajos laborales. Entonces, esta consecuencia psicológica provoca en ellos estrés, un bajo nivel de autoestima, el niño se siente decaído, ansioso, depresivo, ¿no? Y pierde las esperanzas en su futuro. Algunos niños hasta incluso ingresan a lo que es el abuso de fármacos o drogas. Siguiente diapositiva. ¿Cómo prevenir y erradicar el trabajo infantil? Bueno, dentro de la erradicación del trabajo infantil está la planificación familiar, en la cual todos los gobiernos de los países a nivel mundial con altos niveles de pobreza lo que deberían de fomentar e integrar lo que es la planificación familiar, es decir, brindar a las personas una educación en donde les enseñen a ellos no solo a protegerse sexualmente, sino también a planificar cuántos hijos quieren tener, en qué momento los quieren tener y si tienen la capacidad como padres para poder traer a un niño al mundo y sobre todo contar con la economía suficiente para poder mantenerlos, ¿no? Entonces, dentro de la planificación familiar está el poder eliminar la pobreza, evitar que muchas familias que no cuentan con recursos no tengan esta obligación de enviar a sus hijos o hijas a trabajar. Otra de la asistencia que es prioridad dentro de las familias con escasos recursos es poder dirigir los esfuerzos hacia aquellas familias que cuentan con un mayor nivel de pobreza, ¿no? Aquellos que no pueden cubrir sus gastos, sus alimentos, su vivienda, ya que estas familias son más probables que los niños trabajen. ¿Por qué? Porque al no contar con el apoyo, porque papá y mamá no pueden cubrir los gastos, el niño al ver eso
o por abuso de los padres o por voluntad propia deciden salir a trabajar, a buscar el pan para llevar a su hogar. Otra de lo que podemos observar para poder prevenir y erradicar el trabajo infantil es mejorar la aplicación de las leyes del trabajo infantil, en la cual se debe convertir como una prioridad. ¿Esto qué implica? Implica el poder fortalecer los servicios de inspección laboral y dotarlos con recursos adecuados para permitirles a los inspectores el poder erradicar el trabajo infantil. Siguiente diapositiva. Era la anterior, creo. Es. En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, es el 12 de junio, ¿no? De cada año se celebra a nivel mundial el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esta fecha es muy importante porque es lo que venía diciendo, ¿no? Esta fecha es importante porque está instituida por la Organización Internacional del Trabajo, que es el OIT, en el año 2002. ¿Cuál es el fin de esta organización? Pues es generar conciencia en toda la población, en todas las personas, en las autoridades sobre todo, porque son ellos los que van a cubrir la necesidad de abordar el trabajo infantil, ¿no? Como un problema que necesita tener una solución. ¿Para qué? Para que millones de niños y niñas, e incluso adolescentes en el mundo y en nuestro país, dejen de ejercer un trabajo que no les corresponde aún. Siguiente diapositiva. Bueno, como podrán ver, tenemos la infografía que tiene por título nuestro tema de exposición, que es la prevención y erradicación del trabajo infantil. Un niño que trabaja, pierde más de lo que gana, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros podamos actuar juntos contra el trabajo infantil. Pero, ¿qué es el trabajo infantil? ¿No? El trabajo infantil está realizado por personas que son menores de 15 años, aquellos que ejercen una actividad laboral no acorde a su actividad física, mental ni social, ¿no? Entonces, ¿qué causa el trabajo infantil en ellos? Pues es perjudicial y dañino para ellos. Las dimensiones del trabajo intolerable es la explotación sexual comercial y las actividades ilícitas asociadas a la esclavitud, también el trabajo peligroso por su naturaleza, ¿no? Dentro de la explotación sexual comercial está lo que es la pornografía, en las cuales incitan a los niños a grabarse y a tener relaciones sexuales con otras personas, ¿no? Ese es un abuso que no debería de existir. Otra de las actividades ilícitas está el utilizar a los niños y adolescentes para meterlos e introducirlos al mundo de la delincuencia, a robar, a extorsionar, ¿no? También está la venta de niños para servidumbre, claro, es lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Llevan a los niños a ejercer trabajos, sobre todo trabajos domésticos. El 30% de los niños ejercen este trabajo a nivel mundial. Los trabajos peligrosos por su naturaleza. Estos trabajos en condiciones extremas de temperatura y el trabajo en que se manipulen las sustancias peligrosas. El niño no está capacitado para rodear de aquellas sustancias nocivas para su propia salud. Y los trabajos peligrosos por su condición. ¿Qué significa esto? Pues son los trabajos que ponen en riesgo su salud mental, ¿no? Y la ausencia de medidas de higiene y seguridad. Por lo mismo, y ante todo lo expuesto, el niño no debería ejercer. Continúa, mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Yane. Bueno, continuando con el tema sobre el trabajo infantil. A ver, sí, ahí está bien.
Bueno, el trabajo infantil, como ya lo mencionó mi compañera, ya lo mencionó con respecto al concepto. Bueno, yo voy a hablar sobre tipos de trabajo infantil, ¿no? Vamos a partir desde el tema que es sobre la agricultura. ¿Cuántos niños hoy en día no vemos trabajando en el campo, ¿no? Un trabajo muy duro, muy forzoso, muy esclavizado y poco remunerado o nada tal vez, ¿no? Por experiencia propia, soy parte de la sierra, de la Sierra de Cajamarca, donde veo muchos niños desde los 5 años van a trabajar con sus padres, ¿no? En la agricultura. ¿A qué se debe ese tipo de trabajo? A que muchas personas, por ejemplo, muchos hogares en el Perú profundo, los padres tienen hijos a muy temprana edad o también en numerosa cantidad de hijos. Es por eso es que ahí en los hogares no les permite solventar su economía, se podría decir, para darle una buena educación y que ese niño no trabaje, ¿no? Esa es una causa de, del trabajo infantil en la agricultura. ¿Y qué sucede? Que los papás, ya cuando el niño, por ejemplo, tiene aproximadamente entre 7, 8, 9 años, ya le envían a trabajar, como se dice, de peón, ya sea en cosecha de café, ya sea en quiebra de caña, en de hierba de monte, en lo que sea, en la agricultura, ¿no? Siembra de arroz. Ese es un tipo de, de, de trabajo en la agricultura. Ahora, el trabajo doméstico, compañero, estoy en la diapositiva 11. Con respecto al trabajo doméstico o la servidumbre, ¿cuántas personas son llevadas, por ejemplo, de la sierra, por lo general, hacia la capital? ¿Con qué fin? Con la finalidad de trabajar en los hogares, ¿no? Mayores de edad. Por lo general, donde vayamos, vamos a encontrar personas menores de edad, chicas menores de edad, trabajando lo que es en áreas domésticas, ¿no? Y muchas veces siendo maltratadas. ¿Maltratadas por qué? Porque no se les paga como debería ser, no se les trata con el trato adecuado que debe ser. Muchas veces son explotadas o muchas veces son vulneradas sus derechos por el patrón, abusadas sexualmente, ¿no? También, por ejemplo, con el conflicto, lo que es de armas, ¿no? Y actividades ilícitas. Hace poco vi una noticia donde un menor de edad era parte de una banda de sicariatas. Hoy en día hay muchísimo menor de edad, o sea, perteneciendo a ese tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque son presas fáciles los niños porque ellos no van a la cárcel. Hay una ley que a ellos les prohíbe ir a la cárcel. Entonces simplemente les van a dar una pena leve a un albergue infantil. Es por eso que los grandes criminales utilizan a los niños para eso, ¿no? La esclavitud, como ya lo decía, muchos niños trabajando muchas veces, por ejemplo, en las minerías ilegales, sin ningún sueldo, simplemente por el plato de comida, ¿no? La prostitución y la pornografía es el pan de cada día. Ahora más que nunca vemos todo eso en la ciudad, por ejemplo, la capital, se ve señoritas, ¿no? Niñas siendo utilizadas y cómo se matan entre ellos por los cupos, ¿no? Por quién domina a quién. Eso es con respecto, por ejemplo, a los tipos de trabajo infantil. ¿Qué daños provoca esto? Los daños que provoca, pues, son ya físicos, morales, psicológicos, físicos. Un niño que trabaja a temprana edad, desde 5 o 6 años, en una labor en el campo, jamás va a desarrollar como un niño desde una ciudad que está totalmente
como dice, protegidos por sus padres en un mejor colegio, una mejor universidad. Entonces, ellos físicamente muy delgados, con anemia, desnutrición en los niños, adolescentes. Moralmente te daña de por sí ya porque el niño crece con una mentalidad de esclavitud, ¿no? Y si sabe reponerse a eso, pues tendrá un buen futuro. Y si no, eso como que te conlleva muchas veces a tomar decisiones equivocadas. Psicológicamente, el niño termina al final siendo un adolescente frustrado, rebelde, como renegado con la vida misma o con el mundo, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Prevención y erradicación del trabajo infantil. Los niños no deben trabajar, como venía diciendo, ¿no? Ayudemos a los niños a cumplir sueños. Dice, no trabajos. ¿Cómo así? Yo creo que nosotros debemos con esta charla ser eco para ayudar a los niños que en realidad están sufriendo por este tipo de maltratos en las calles, ¿no? Veo bastantes niños, por ejemplo, en los semáforos. Ayudemos a los niños a cumplir sus sueños. ¿Cómo así? Formando, por ejemplo, grupos de orientación, o tal vez dando charlas, por ejemplo, a los padres. ¿A los padres con qué finalidad? Con que los padres hoy en día, pues, no tengamos numeroso cantidad de hijos, ¿no? Entonces, orientar, yo creo que a los hogares, a las parejas, de que uno o dos suficiente para poder educarles, darle educación, calidad de vida, ¿no? A los niños, es una forma de cumplir los sueños de ese niño. También, por ejemplo, claro, no es necesario darles dinero al niño para cumplir el sueño, pero sí, yo creo que iríamos con el tema de los padres, ¿no? Actuemos juntos contra el trabajo infantil, como ya lo repetía. Anteriormente, mi amiga también, el 12 de mayo, día que se proclama, como dice, el día del no trabajo infantil, ¿no? ¿Con qué finalidad esto? Yo creo que para concientizar a las personas de que no debemos utilizar o no deben utilizar a los niños para cualquier tipo de trabajo, siempre y cuando sean menores de edad, ¿no? Utilizar, dice, a los niños y niñas a trabajar por dinero. Hay una norma, una ley donde lo prohíbe tajantemente, ¿no? Es la condena de 3 a 7 años de prisión. Continúa, compañero. No al trabajo infantil, ¿no? Acá yo creo que esta imagen o este logo que vemos nos está diciendo, dejemos que los niños jueguen, dejemos que los niños crezcan, quemen etapas, ¿no? El niño necesita su espacio, necesita ser libre, necesita compartir con otros niños, ¿no? Qué triste se ve cuando, bueno, nosotros aquí creo que la mayoría somos mamás, nuestros hijos están en un parque y pasa por ahí otro niño de su edad vendiendo golosina, vendiendo cualquier fruta o chupete, qué sé yo. Y entonces el niño mira en el parque cómo nuestros hijos disfrutan de su etapa y él no puede. Entonces debe ser frustrante para ellos, ¿no? Esta imagen nos está diciendo alto a esto, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, acá hemos elaborado un tríptico con respecto a todo lo que concierne al trabajo infantil, ¿no? Ya mi compañera anteriormente ya lo había mencionado, ¿no? Que es el trabajo infantil. El trabajo infantil, estamos hablando a niños menores de edad, niños menores de edad,
y adolescentes, ¿no? Que no cumplen los 18 años de edad. Aquí, por ejemplo, yo como madre tengo mi hija, todavía no cumple 18 años, justo en marzo cumple. Ella me dice, mamá, quiero trabajar. Y yo le digo, pero no te pueden recibir en ningún trabajo porque todavía no eres mayor de edad. No, no, pero me dice, mira, háblale a tus amigas. Yo creo que háblale a tus amigas, yo creo que ellas me entenderán y me darán una oportunidad. Le digo, claro que sí, pero ellas no van a arriesgar, como dice, una multa o un cierre de su centro comercial por darle trabajo a menores de edad. Entonces, yo creo que aquí las empresas grandes son las que más se cuidan en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la norma no lo permite, ¿no? Los factores, miren, qué interesante, ¿no? El tema de los factores, por ejemplo, dice la pobreza es el principal factor, como ya lo venía diciendo. Padres, madres de familia, que ustedes no sé si conocen o han visto en el día a día, ¿no? En los asentamientos humanos, o por ejemplo, en Lima, en las zonas donde hay mucha invasión. ¿Quiénes son los que tienen más hijos? Ellos son los que tienen más hijos. ¿Por qué? Falta de prevención familiar, ¿no? Entonces, como que conllevas a los niños, arrastras ya desde por sí ese hogar es pobre y sigue la cadena de tener más hijos, pero en condiciones precarias. Eso es todo, compañero. Beneficiarios, agradecer a cada uno de ustedes por su presencia. Eso sería todo por la charla del voluntariado social. Gracias.